Estamos aquí para eso. Y hoy he escogido un tema que para mí me ha sacudido esta historia y es como un homenaje también a las madres. Se llama Rizpah, una madre a prueba de todo, ¿sí? O Rizpah, como le diga usted, en hebreo es Rizpah, si es una O, Reb-Ha, en el idioma hebreo, ¿sí? Y quiero que leamos esa historia. Yo sé que algunos la saben, otros no, pero quiero hacer un énfasis en eso. Una madre a prueba de todo. Allí, como usted lo ve, está traducido directamente del idioma hebreo al idioma español. Más adelante en el latino está con la S y sin la H, Rizpah, ¿sí? Y quiero que veamos 2 de Samuel 21:14 y lo tengamos ahí a la mano. 2 de Samuel 21:14. Vamos a leer cómo termina la historia, ¿sí? A veces lo más feo de una es que le cuentan a uno cómo termina, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta que le cuenten que se van a sentar a ver una película y de repente dice el protagonista muere? Enseguida lo sacamos de la sala. Sálgase de aquí. Ok. 2 de Samuel 21:14. Lo tengo acá en la Reina Valera. Está en la NBI. ¿Cuánto lo tienen listo en su Biblia? Es una historia y creo que no vamos a demorar mucho. Y sepultaron, lean conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conmigo. Y sepultaron, conmigo. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Repitan conmigo la última parte. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Señor, te doy gracias por esta palabra tuya, que ya fue leída. Y desde el momento en que ha sido leída ya es una bendición. Ahora permítenos ser usados por ti y comunicar el mensaje que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿De quién vamos a hablar? A ver, las damas, ¿de quién vamos a hablar? Rizpah. Rizpah o Rizpah. Vamos a decirlo. En el idioma hebreo es Rizpah. ¿Sí? Rizpah. En el costeño es Rizpah. Sin la S. ¿Sí? Entonces, ¿ok? Una madre a prueba de todo. ¿Cuántas madres hay aquí? Levanten la mano. Pero nos va a sobrar comida. Ajá. Aunque no lo crean, los hombres de la iglesia ya están funcionando. Nos faltaron uno que otro hombre por allí que se nos escapó, pero ahorita le cobramos la cuota. Repitan conmigo, ¿cuál es el nombre de hoy? No se les olvide ese nombre. ¿Cuántos habían escuchado este nombre antes? Doris, ¿qué es lo que no has escuchado? ¿Quién conoce esta historia? Esta. Los que estudian la Biblia, que dice mi hermana Doris. Muy bien. Yo sé que sabía eso. Pero la historia habla de una mujer. ¿Saben cuál es el significado del nombre Rizpah? O Rizpah. En hebreo significa carbón encendido o piedra caliente. Lo que a menudo se interpreta como una alusión al espíritu apasionado y a la firmeza de esta mujer. Si tiene una mujer a su lado, dígale, usted es una piedra caliente. Pero no me sin comentarios, sin calificativos, solamente dígale, usted es una piedra caliente. Usted es una piedra caliente. Pero se refiere a eso. Ahora, voy a empezar, es una historia, voy a comentarles quién era. Rizpah era la concubina del rey Saúl. ¿Alguien recuerda quién era el rey Saúl? Saúl era el rey número ¿qué?
el primer rey nombrado de Israel, Saúl. El pueblo se cansó de ser gobernado por Dios y dijeron: queremos que nos des un rey como todos los pueblos tienen, etc. Y ahí estaba, Dios le dio a Saúl. Pero resulta que Saúl empezó bien, pero a medida que fue pasando el tiempo, fue descuidándose, fue desconectándose, como hablábamos hace 15 días u 8 días, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se fue de Saúl y un espíritu malo le atormentaba. Y desde el momento que el espíritu se fue de Saúl, empezó a hacer embarradas, ¿sí? Sin embargo, él tenía varias esposas. Pero una cosa es ser esposa y otra cosa es ser concubina. Y Rispa no era esposa, era una concubina. Hemos escuchado hablar de la palabra concubina muchas veces, ¿cierto? Y el rango de concubina. En el antiguo Israel, ser concubina significaba ser una esposa de rango secundario. O sea, el rey podía tener 7 esposas principales, o las que se le ocurrieran, pero después venían las concubinas. Y las concubinas tenían una función menos privilegiada, con menos derechos sociales, con menos derechos legales que una esposa principal. Pero legalmente estaba unida al hombre. Es decir, no importa que fuera una concubina, digamos que Saúl tenía como 7 esposas y como 4 concubinas. No obstante a eso, el hecho de que fuera su concubina no dejaba de ser la esposa legal en segundo nivel. Pero no era la principal, no era la que comía con él, no era de las que dormía en orden de habitaciones en el palacio. Era una mujer que dormía afuera. No por eso era disponible para los otros hombres que estuvieran cerca de él. Sin embargo, no faltaba el que pusiera los ojos en Rispa. Esto le daba como consecuencia vulnerabilidad, ¿sí? Y poder. Como concubina era como una viuda. Rispa carecía de poder político, no tenía forma de votar ni de decidir. Sin embargo, eso permitió que sus hijos fueran entregados para la ejecución. Y yo quiero que leamos el pasaje que se encuentra en 2 de Samuel, para que vayamos teniendo la historia allí a la mano. 2 de Samuel, y quiero que empecemos a describir esta parte. La primera vez que conocemos a Rispa está en 2 de Samuel capítulo 3. Si están en la Biblia, ayúdenme a buscarla. Y se nos dice que Saúl tenía una concubina llamada Rispa, y que tras la muerte de Saúl, Isboset acusó a Abner. 2 de Samuel 3. 2 de Samuel 3. ¿Sí? Voy muy rápido. Otra vez. 2 de Samuel 3. Dice, versículo 7. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Eso es lo que le decía. Realmente el hecho de que fuera una de las segundas esposas de segundo nivel no le daba el derecho a ningún hombre de que estuviera con ella. Sin embargo, aquí encontramos una situación que aumentó la crisis que había entre la familia de Saúl y la familia de David. Todos sabemos la historia. Ya Saúl sabía que David había sido ungido para ser rey y estaba buscando la ocasión para destruirle. Y en ese momento, uno de los, se puede decir, Abner, que era de los lugartenientes, de los sirvientes del rey, se allegó a la concubina de Saúl, que era Rispa. Y Isboset le hizo el reclamo. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo: soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer.
así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Lo que quiere decir es que, ¿cómo dice el dicho? Además de papera, ¿qué? Entonces, Abner sí había cometido un error. Y el hijo de Saúl, llamado como Isboset, se dio cuenta que se estaba llegando a la esposa, a una de las concubinas, no las esposas, llamada Rispa. Para que nos contextualicemos quién era Rispa y en este momento. Y lo que sucede, este suceso importante en la reacción de Abner, era el lugarteniente, que es uno de los guardias del rey de Saúl, del rey Saúl, iba a ser determinante después en la relación de David, y también iba a afectar la situación de Rispa de alguna manera. O sea, Rispa sencillamente estaba como una de las esposas sirvientes de Saúl, pero Abner pensó de que como era una esposa sirviente, era materia ¿qué? Disponible. Lo que no supo era que uno de los hijos de Saúl se dio cuenta. Y Abner mandó mensajeros a David, ¿sí? Y empezó a provocar a David. Y le mandó un mensaje diciendo a David: venga, hagamos pacto, ¿sí? Venga, le voy a dar en bandeja de plata al pueblo que se ha burlado de ustedes. Entonces, ahí es donde empezamos a conocer el nombre de Rispa en la Biblia. El comandante Abner, después de haber tenido relación con ella, quiso vengarse de el hijo de Saúl y refrendarle a David sobre la venganza que tenía que tomar sobre la familia de Saúl. Esta era una acusación grave, pues de cierta manera significaría que Abner ya estaba utilizando a Rispa para derrocar a Isboset, que era el hijo de Saúl. Abner se sintió profundamente ofendido por la falsa acusación y como resultado cambió su lealtad a David, provocando así el fin del trono de Saúl. Abner no era leal, pero provocó con esta acusación de Isboset que David tomara represalia en contra de Saúl. ¿Están entendiendo la historia? Dos familias en guerra: la familia de Saúl, la familia de David. ¿Cuántos se acuerdan que Saúl buscaba a David para matarlo? Pastor, ¿dónde voy entonces? ¿Dónde aparece allí? ¿Cómo se llama la mujer? Rispa. ¿Quién se llegó a quién? ¿Quién era Rispa? ¿Una mujer qué? ¿Dónde aparece Abner ahí? ¿Abner qué era? El comandante de Saúl, el que los protegía. ¿Qué hizo el sinvergüenza de Abner? Se acostó con Rispa. ¿Quién se dio cuenta? Isboset. ¿Quién era Isboset? El hijo de Saúl, el que se supone que iba a heredar ¿qué? El trono. Pero todo el mundo sabía a estas alturas del paseo que Isboset no iba a heredar el trono, porque ¿quién era el que había sido ungido? David. Obvio que en medio de la crisis el que aprovechó fue Abner. Abner era leal a Saúl, pero a raíz de la ¿qué? Acusación de quién. Usted se está metiendo con una de las mujeres de mi papá. Entonces Abner dijo: bueno, si esa es mi acusación, los voy a vender a David, para que David los coja y ¿qué? Y los corte. ¿Entendieron el problema? Era un problema serio, un problema de cama que terminó siendo un problema político. ¿Sí? ¿Por qué escojo esta historia? A mí me llama la atención esa historia porque es una historia pareciera que fuera complicada. Pero entonces allí Abner llamó a David. Luego le dijo: ataca a este pueblo, yo te ayudo. Y después nos volvemos a saber de Rispa, porque se desarrolla ese problema entre los dos. Más adelante, en el capítulo 21 de 2 de Samuel, acompáñenme para desenredar la historia. En ese momento David ya era rey y había una gran hambre en la tierra. David ora y le pregunta a Dios cuál es la razón de la hambruna.
Dios le revela que se debe a que a Saúl había matado a los gabaonitas. Hacía 400 años Josué firmó un tratado con los gabaonitas, permitiéndoles permanecer en la tierra como esclavos. Pero Saúl, en su intento equivocado de aplacar a Dios, porque Dios ya lo había destituido, rompió el tratado con los gabaonitas y mató al pueblo. David se reunió con los gabaonitas y les preguntó qué podía hacer para enmendar la situación. Ahí aquí aparece Rispa. No se les olvide que ya había un problema. Ya Abner había entregado al pueblo en manos de David. Ahora David era rey. Pero sale una historia vieja. Saúl había violado un pacto, ¿cierto? Y cuando Saúl lo violó, David quiso recomponer las cosas y habló con los gabaonitas. ¿Sí? Y los gabaonitas, adivinen qué le pidieron a David para entrar en paz, para que la entiendan la historia. Los gabaonitas le dijeron: por razones, nosotros no queremos dinero, ¿sí? Nosotros no queremos a matar a todo un pueblo ni a armar una guerra. Yo solamente, los gabaonitas dicen, queremos 7 descendientes de Saúl que yo pueda matar. ¿Ya? ¿Están conmigo en la historia? 7 descendientes. Queremos que nos los entregue para ahorcarlos. Si no estuvieron pendientes antes, ahora sí. Y adivine, David dijo: bueno, para sanar el problema de relaciones que viene atrás con Saúl, con los gabaonitas, entonces vamos a hacer una cosa. Yo le voy a entregar los 7 descendientes de Saúl. Y adivinen quién cayeron ahí. ¿Los hijos de quién? De Rispa, ¿cierto? Los hijos de Rispa. Y ahí está en 2 de Samuel capítulo 21. ¿Sí están ya conmigo? Los hijos de Rispa. Y estando allí, vean la historia, vamos a leerlo para que la tengan en cuenta. Porque por lo que veo, pocos han entrado en esta historia antes, ¿cierto? Pero es emocionante, una historia que viene de atrás. Sí. 2 de Samuel capítulo 21. ¿Sí? Dénsenos, versículo 6, 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey David les dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de ¿quién? De Rispa, hija de Aja, las cuales ella había tenido a Saúl. Los nombres de los hijos de Rispa son con Armoni y Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, la mujer que mandó a traer a Abner, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Ariel, hijo de Barcilia Meotolita. Y los entregó en manos de los gabonitas. En manos de las gabonitas. ¿Cuántos hombres entregaron? ¿Ya están conmigo? Ahora sí. Y allí, ¿qué dice? Los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, ¿quién era Rispa? Una de las concubinas de Saúl, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. ¿Ya? ¿Qué hizo Rispa? Rispa no dejó que los cuerpos. ¿Qué fue lo primero que pasó? Le tocó vivir eso. La muerte de sus 2 hijos delante de todo el pueblo.
Y aquí en este momento encontramos una lección y yo quería enfatizarla para las madres. En medio del pasado o después del pasado tan difícil que le tocó vivir a ella como mujer, como madre, primero como mujer, ahora como ¿qué? Como madre de sus 2 hijos, porque vienen a cobrarle una deuda a David. ¿Vieja de quién? De Saúl. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado pagar deudas viejas de otras personas? Levanten la mano. Por eso traigo la historia, porque seguro nosotros, lo primero que tenemos que aprender de esta lección, porque dice que ella estuvo allí desde que empezó el verano hasta que terminó. Esto habla de 5 meses estuvo ella al lado de los cuerpos de sus 2 hijos ahorcados. Sus 2 hijos fueron ahorcados en un árbol, en un monte. Y de ahí, según la tradición, cuando era una entrega, una ofrenda a Jehová para redimir el pecado viejo de las personas, cuando los ahorcaban en público, nadie los podía tocar, nadie los podía bajar, nadie los podía enterrar, ni su propia madre. En vista de esta ofrenda, de este acuerdo, una madre como ella, ¿qué hizo ella? Oh, pues dejemos, ya murieron, muerto está, ¿y qué? Y se fue. No. Risa presenció impotente cómo mataban a sus hijos y los dejaban pudrirse en los árboles. No pudo bajarlos. Y a veces uno ve esas noticias por televisión, madres que están mostrando todavía las fotos. En estos días veía una mamá mostrando una foto. Mi hijo está secuestrado hace 8 meses. Y mi hijo está secuestrado hace 8 años. 8 años. ¿Qué es lo que quiere una mamá cuando muestra una foto de esa? ¿Sabes qué quería la señora? La de los 8 años. Yo lo único que quiero es que me digan dónde están los huesos de mi hijo, para enterrarlo. Pero como ella, en un país que lo ha vivido tanto, yo pensé que si no lo sabían, antes no se había visto eso. Sabemos que había historias desastrosas en la Biblia, pero ella no pudo bajarlo. Pero al mismo tiempo se negó a abandonarlos como todos los demás. Los que los mataron, los sacrificaron, creyeron, y es increíble esto, que era una ofrenda ¿para quién? Para que Dios se ¿qué? Aplacara. Porque en ese momento, cuando David ya estaba gobernando, había un problema. ¿Cuál era el problema? Si leyeron la escritura, había una hambruna. Y el hambre era porque Dios estaba castigando a Israel por decisiones de Saúl antes, por las peleas entre Abner y Mefiboset, por todo eso. Mefiboset, la consecuencia, escuche bien, Dios perdona, pero las consecuencias se pagan. ¿Escuchó eso? Repita conmigo. Dios perdona, pero las consecuencias se pagan. ¿Y sabe qué es lamentable? Que muchas de esas consecuencias recaen ¿en quiénes? En nuestros hijos. Las maldiciones a veces pasan de los padres a los hijos, y de los hijos a los hijos, hasta la 3ª generación. Y aquí estamos, después de 400 años, la guerra entre los gabonitas y David dijo, esto hay que solucionar. La única solución es que entréguenme 7 hombres. 7 hombres de aquel que nos defraudó. ¿Qué tenía que ver? Oiga, ¿qué tenía que ver Rispa en esto? ¿En algún momento usted se ha sentido que está pagando culpas? ¿A qué hora me metieron a mí en este chisme? ¿A qué hora caí yo metido en este chisme? Y de las enseñanzas, no se negó a abandonarlo. Después que creyeron que ya había hecho todo lo correcto de entregar a los hijos, la gente se fue, pero Rispa se negó a abandonarlos. Otra cosa que vemos en Rispa, cuidó durante 5 meses
acampó en la colina, protegiendo los cuerpos de sus hijos, de los animales salvajes. Y yo cuando leía esta historia me sacudía por dentro. Y trataba de imaginar a esta mujer allí en la colina, cuidando 2 cuerpos, 5 meses. Y empecé a averiguar todo lo que pasa con un cuerpo durante 5 meses. ¿Qué pasa con un cuerpo muerto durante 5 meses? Al cabo de ¿al cuánto tiempo se pudre un cuerpo? A los 4 días empieza a olerse. ¿Qué pasa después al mes? Un cuerpo humano. Y esto me dan ganas de llorar. ¿Qué pasa? Me decía mi hermana que el otro día que fueron a sacar los huesos de mi padre, encontraron la ropita. Y menos mal que yo no fui porque no quería ver eso. ¿Cuánto les ha tocado ir a cambiar los huesos o a sacar de sus padres? Esta mujer no cambió nada. Esta mujer le tocó aguantar 5 largos meses por el pecado de otros. Y con todo este problema de las elecciones, porque para mí no es para mí es un problema. Se sacan los trapitos a la luz de todo y me doy cuenta de una cosa: más de 50 años de guerra, de ver familias perder a sus hijos. Aquí nadie es mejor que nadie. Estamos recogiendo consecuencias de personas que sembraron hace años en Colombia maldiciones. Yo le decía a los hombres el viernes, es tan terrible la atadura de Colombia que nuestro símbolo, uno de nuestros símbolos patrios, ¿qué es? ¿Un qué? Un cóndor. ¿Qué clase de ave es un cóndor? Ni siquiera es una paloma, ni siquiera es un águila. ¿Es un ave de qué? Nunca pensaron en que Colombia se iba a convertir en un nido de carroñeros. ¿Cuánto llevamos en esta guerra? Este sí va a ser el presidente, este sí es el que nos va a salvar, yo sí les traigo. ¿Cuánto llevan diciendo eso? Despejando zonas, atacando. Se ha acabado la guerra en nuestro país. Sin embargo, ella cuidó durante 5 meses, acampó en la colina protegiendo los cuerpos de sus hijos, de los animales salvajes. Dice que de día, lean el pasaje conmigo, de día impedía que los pájaros se posaran sobre ellos. ¿En dónde está eso? ¿En qué versículo está? ¿Dónde? En el 10. 21:10. Para ver si están pendientes. De día y de noche, ¿qué? Ahuyentaba las bestias del campo. Ahí estoy mencionando 3 cosas. A prueba de tragedias, enfrenta la tragedia de sus hijos. Se negó a abandonarlos como a los demás. Cuidó de los cuerpos de sus hijos. Otra cosa, tuvo resistencia porque durante 5 meses observó cómo sus cuerpos se descomponían lentamente. ¿Quién hubiera querido vivir esto? Yo decía, una de dos. Te lo voy a decir así como lo diríamos en nuestro tiempo. ¿Esa vieja está qué? Esta vieja está loca. Y algunos nos hemos agarrado. Deje que los muertos entierren sus muertos. Pero la lección de esta mujer cada día, y entrándose más a esto, cada vez más nos sacude. Resistencia. Fue vigilante durante 5 meses, permaneció a su lado a pesar del hedor insoportable de los cuerpos. Dice que el cuerpo hiede más, ¿cuándo? ¿A los cuánto tiempo hiede más el cuerpo? Algunos dicen que a los 2 meses, otros dicen que al mes. Se contradice. Pero si hay algo que
hizo ella? Pues saber esperar en Dios. Y ahí es donde terminamos con el pasaje que empezamos a leer. Luego que sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín, en Sela, e hicieron todo lo que el rey había mandado, Dios fue propicio a la tierra y se acabó la hambruna. Rispa, en alguna manera, fue prototipo de Jesús, del Padre. Entregó a su hijo para salvar toda una generación. Toda una generación. Y a pesar de todo, ella sabía que podía esperar en Dios. ¿Cómo logra una persona aguantar tanta tragedia durante tanto tiempo? La historia termina diciendo que después de ser enterrado, Dios escuchó la oración por la tierra de Israel. De ahí salía una cantidad de preguntas. Esta es una de esas historias que me deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué esta mujer, que era solo una concubina y no una esposa del pleno derecho, ¿por qué? ¿Por qué fue víctima de chismes maliciosos, de Abner, de Isboset? ¿Por qué tuvo que ver morir a sus hijos por los pecados de otros? Me nos pregunta que he escrito yo. ¿Por qué nadie pensó en enterrar sus cuerpos? ¿Por qué le tocó vivir la carga sola? Yo sé que hay muchas madres que les ha tocado vivir las cargas de sus hijos solas. Nunca sabremos las respuestas a todas esas preguntas. Pero jamás podríamos tener en cuenta el recordar que Dios la tuvo en cuenta en la historia de la Biblia y la metió como un símbolo de perseverancia, perdón, restauración y entrega del Padre que amó al mundo y entregó a su Hijo por nosotros para salvarnos. No tuvo nunca un autocompadecimiento, porque hay mujeres que por motivos de que tienen problemas con el esposo, ay, pobre de mí, yo sí soy de mala, a mí sí me va mal, me tocó con lo peor. Si alguna mujer tuvo motivos para compadecerse de sí misma, esa fue Rispa, y sin embargo no vemos en ella ni rastro de autocompasión. Durante los 5 meses que estuvo allí, las escrituras dicen que Rispa aprendió a sufrir en silencio. ¿Alguna mujer sabe lo que es aprender a sufrir en silencio? Aprendió a tragarse sus lágrimas. Estaba prohibido que llorara a sus muertos. Se me dio por buscar en YouTube. Mi esposa me dijo que estaba buscando esta semana algo que dijera: tome, llore sus muertos. Y lamentablemente salió una imagen de Pablo Escobar cuando matan a Chile y le dan una botella: tome, chino, vaya, llore su muerto. Es lo único que aparece en internet. A esta mujer no. Y sí sabe cuántos muertos hay en nuestro país. ¿De qué forma hay muertos en nuestro país? Solamente le digo que se necesitan rispas en la iglesia, que sepan aguantar y sobre todo que extiendan un silicio. Escuche bien, dice que ella usaba el silicio, lo extendió cuando vio que sus hijos murieron, extendió el silicio al lado y lo usó durante los 5 meses como una señal de luto, tanto por las pérdidas personales como por sus desastres, por los desastres nacionales. Y lo usó como para eso, para mostrar el arrepentimiento y para que Dios volviera a los ojos. ¿Cómo resistió una mujer tanto tiempo? Sabía ella que ella estaba siendo el medio por el cual Dios iba a reconocer y a detener el castigo de la hambruna sobre el pueblo de Israel.
¿Sabe que usted no ha sido escogido como la mujer sufriente? Usted ha sido escogido como la mujer viviente. Qué bonito, ¿no? Porque hay algunas que dicen, yo soy la mujer sufriente. Dígase usted misma, dígalo. Mujeres, soy la mujer viviente. Todo lo que me ha pasado será para salvación, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor. Ojalá tuviéramos esa fe. Jamás perdió la fe, nunca abandonó su vigilancia. Eso indica que su fe se mantuvo, ¿qué? Intacta. Ojalá tuviéramos esa fe y ese compromiso. Cuando sabía ella que estaba allí por causa de mentiras e injusticia de otras personas, pero fue prototipo de Jesús. Jesús subió a la cruz por miles de personas, por toda la historia humana. Ella lo hizo por todo lo que se le arrebató a los demás. Termino con esto. Lo que la sostuvo fue la profundidad del amor. Incluso cuando parece que no hay nada más que hacer, la persistencia en el amor y la integridad puede transformar la tragedia en justicia. Quiero terminar con 2 de Timoteo 4:13. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Y aquí viene el versículo conclusión. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la verdad de esta historia. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cuida tu corazón, como dice Proverbios 4:23. Una de las cosas que más hizo esta mujer fue cuidar su corazón durante estos 5 meses largos. Pero antes había sido víctima de abuso sexual, de anhelo y quién sabe cuánto más. Sin embargo, su corazón estaba intacto para servir y ofrecerse en sacrificio al Señor. Cuida tu corazón porque sobre él o de él mana la vida. Mujeres necesitan cuidar el corazón como madres y como mujeres. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos.